¿Un fondo de inversión que invierta en robótica mundial y que además ha pagado más del 50% en el último año? No lo sé, Rick. Pues hoy vamos a analizar este fondo de inversión que lo podemos adquirir a través de la casa de bolsa Actinver. De hecho, este fondo está registrado en su prospecto de información al público inversionista como Fondo Actinver Portafolio Táctico 12, pero es mejor conocido como robótica. Para ponerlo en términos sencillos, es un fondo dolarizado, pero que está enfocado en adquirir ciertos instrumentos que tengan exposición a la robótica mundial. Estos van a ser los 4 grandes ejes en los cuales va a invertir: robótica en la salud, robótica en los vehículos autónomos, robótica industrial e inteligencia artificial. Este fondo de inversión, que como ya hemos hablado en otros videos, un fondo es la estrategia de delegar a un administrador de portafolios que bajo reglas por escrito administren el dinero de cientos o miles de inversionistas. Y en las reglas que tiene por escrito justamente este fondo, le dan bastante libertad a este administrador de portafolios justo para enfocarse en esta estrategia que es un poco más sofisticada. Por ejemplo, puede comprar acciones internacionales, ETFs también de manera internacional. De hecho, en este momento tiene 56 diferentes estrategias de renta variable del fondo. Mira, como podemos ver en esta tabla, cómo se clasifican los diferentes activos que tiene el fondo. Pues poco más del 60% de las diferentes inversiones que tiene dentro del fondo están enfocadas a renta variable de Estados Unidos. Un 35.89% en renta variable, pero de todos los demás países, es decir, renta variable internacional, y un 3.91% en instrumentos más conservadores de renta fija. Como puedes ver, es un fondo muy enfocado a acciones, a ETFs y renta variable. La realidad es que me eché un buen clavado en el prospecto y tiene mucha libertad, como ya te decía, en renta variable, acciones, ETFs, materias primas. Le da mucha libertad al gestor para justo poder hacer esta selección. Uno de los requisitos que sí le piden por escrito en el prospecto es que al menos el 25% de las inversiones del fondo sean catalogadas de fácil realización. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga la facilidad para comprarlas y venderlas, sobre todo para venderlas, porque si una persona requiere de vuelta su capital invertido, el fondo debe de tener la capacidad justamente para vender los instrumentos y pagarle lo que está retirando. Este es un fondo administrado por AXA Investment Managers en conjunto con Actinver. Es un fondo también de reciente creación relativa porque empezó operaciones el 5 de abril del 2018. Otra característica que nos indican en el prospecto es que justamente por la naturaleza de las inversiones que van a estar dentro del fondo es catalogado como largo plazo. Muchas veces cuando hablamos de fondos de inversión, el mismo prospecto nos indica que es para ellos un largo plazo. En muchos fondos justo vas a encontrar que de 1 a 3 años es lo que ellos catalogan como largo plazo. Opinión personal, viendo la naturaleza del fondo, que es un poco más sofisticada, yo creo que para ver resultados consistentes sí habría que esperar al menos 3 años o más. Al final del día pues tiene mucha renta variable, es un sector que requiere mucha innovación, la parte de robótica mundial, entonces yo creo que sí tiene una perspectiva incluso más larga. Ojo, recordar que una cosa es este horizonte sugerido, lo que el administrador nos sugiere permanecer en el fondo para que se materialicen los resultados. Y otra cosa muy distinta es la liquidez. Nosotros, por ejemplo, si queremos vender en una semana, en un mes, lo vamos a poder hacer. Ahorita voy a hablar específicamente de esto, pero no hay que confundir el horizonte sugerido con la liquidez del fondo. Este fondo en particular tiene un monto mínimo para invertir de 10,000. Cada fondo de inversión puede tener sus diferentes mínimos. Algunos ni siquiera te piden un mínimo, en este caso es de 10,000. Y bueno, por eso esta estrategia financiera del día de hoy se llama ¿Cómo invertir en un portafolio diversificado de robótica mundial a través de una casa de bolsa? Y ahora sí, hablemos de este tema tan importante, la liquidez. Recuerda que este concepto es muy sencillo. ¿Qué tan fácil es comprar y vender justamente los activos, las inversiones? A nosotros como inversionistas muchas veces nos interesa la liquidez, es decir, que cuando queremos de vuelta nuestro dinero nos lo puedan regresar de manera rápida, de manera ágil. En este caso, el plazo mínimo forzoso de permanencia es de un día. Pero
en los fondos que tienen renta variable se liquidan cada 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú necesitas hacer una venta, no de manera inmediata vamos a tener de regreso el dinero. Va a pasar 48 horas hábiles para que nosotros tengamos de regreso ya en nuestra cuenta el efectivo para poder hacer otras operaciones. Otro tema importantísimo, porque aquí luego he visto confusiones. Acuérdate que los fondos tienen horario de operación. Es decir, una persona no puede decir yo quiero comprar mi fondo a las 12 de la noche que ya esté la instrucción lista y ejecutándose. Entra la operación de 8:30 de la mañana hasta 45 minutos antes de que cierren los mercados. En este caso, digamos que tenemos toda la mañana durante los días hábiles para poder hacer las operaciones de compra-venta. De todos modos, ya hablábamos que es bastante líquido, simplemente hay que tener control del momento en que hacemos las compras y ventas. Siendo más específicos de la composición de la cartera, el 35% va a estar destinado en automatización industrial. El 15% en automóviles autónomos, que va a estar muy enfocado a la parte de seguridad y automatización de los vehículos. Un 15% de las inversiones en temas enfocados a la salud, por ejemplo, cirugía robótica y atención médica. Y el otro 35% del portafolio en enfoques de la tecnología, semiconductores, software, conectores, inteligencia artificial, sensores, temas de conectividad y bastantes temas de inteligencia de la información. Sin duda se oye interesante siempre y cuando se tenga esa perspectiva de largo plazo. Ahora, el fondo tiene en administración en este momento 1.334 millones de pesos en activos. Y ya te decía que la mayoría están distribuidos en renta variable. De hecho, si vemos cuántos diferentes elementos, cuántas diferentes acciones, ETFs tiene, encontramos que hay 56 instrumentos distintos de renta variable y solo 2 de renta fija más conservadores. Ahora, otro dato de interés es analizar si estas estrategias de renta variable, estas acciones que están dentro del fondo, de qué tamaño son. Esto nos va a servir justamente para hacer un diagnóstico si son empresas muy chicas, muy jóvenes que están en este sector y que apenas están empezando a trabajar y tienen un potencial interesante, pero también tienen alto riesgo por ser muy jóvenes, o son empresas medianas o muy grandes ya, líderes de su mercado. Habrá que analizar qué tipo de acciones y de empresas son, y para eso vamos a analizar su tamaño, su capitalización bursátil. En este caso, de acuerdo a Morningstar, la clasificación de las acciones que están dentro es el 26.51% como empresas gigantes, 35.44% como grandes, que podemos decir más de 10,000 millones de dólares. Mediana 23.96% entre 2,000 y 10,000 millones. Pequeña solamente un 7.01%, que es de 250 a 2,000 millones de dólares. Y empresas micro 0.34%, que valen menos de 250 millones de dólares. En resumen, la gran mayoría está enfocado en empresas gigantes, grandes o medianas. Si bien si tienen empresas catalogadas pequeñas o micro, que claro, no hay empresas realmente muy chicas en la bolsa, pero relativamente comparado con las demás del mercado está más concentrado a empresas de mayor tamaño bursátil. Ahora, ya hablamos que es un fondo internacional, pero ¿dónde se encuentran ubicadas estas empresas que contiene el fondo? Principalmente en Estados Unidos y Canadá, seguido por Japón y luego por la zona euro. Si bien tienen exposición internacional, pero está concentrado en estas 3 geografías. Ahora veamos en qué sectores invierte. Vamos a ver que si bien tiene exposición a diferentes sectores, principalmente se van a concentrar en 3. El sector tecnológico va a representar poco más de la mitad de la tenencia de las inversiones en este momento, 50.93%. También el sector salud y el sector industrial van a representar una cantidad importante, 18.82% y 20.20% respectivamente. Y sí tiene una tenencia menor en consumo cíclico, servicios de comunicación, defensivos de consumo, energía, pero principalmente te digo que se resumen los primeros 3: tecnología, salud industrial y con el enfoque que ya te platiqué. Bueno, pues ahora
ahora vamos a ver los 10 principales componentes justo de este fondo. Es decir, no solamente a nivel sector, sino ya a nivel qué inversión está dentro. Bueno, con el corte de septiembre del 2020, aquí estamos viendo las principales 10 inversiones que tiene. Canaan Corp, Intuitive Surgical, Amazon, Qualcomm, Alphabet, Dexcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Thermo Fisher, Autodesk y Nvidia. Como podemos ver, cada una de las diferentes posiciones de este top 10 representa entre un 2 y un 3.5%. La concentración de estas 10 principales inversiones, de por ejemplo las 56 de renta variable que tiene en este momento, representa un 28.29%. No me preocupa en este caso que haya un riesgo de concentración específica en un activo. He visto luego otros fondos, algunos ETFs que tienen mucha concentración, 20%, 15% en un solo activo, y aquí es menos del 3.51% en cada uno en este momento. ¿Y cómo le ha ido en cuanto a rendimientos? En el último año, es decir, si tomamos de hoy hacia un año para atrás, ha tenido un rendimiento de 51.15%. Sin duda es algo atípico, extraordinario, pero hay que observar de cerca este fondo porque tiene potencial, pero bueno, hay que ir viendo la historia. Es un fondo muy joven. Si revisamos años atrás, podemos ver que estos han sido los rendimientos. Aquí estamos viendo la foto del 2018, 2019 y 2020. Recuerda que este fondo comenzó operaciones en abril del 2018 y por eso esta es la historia que tenemos hasta este momento. Habrá que darle seguimiento porque acuérdate, es un fondo de largo plazo que tiene un horizonte de varios años para ir viendo la naturaleza y el comportamiento del fondo. El fondo tiene una comisión por administración máxima de 2.12%, que es relativamente moderada alta. Aquí el gestor nos debe de entregar resultados ya restando las comisiones, justo como lo ha hecho, es decir, que tenga un desempeño bastante interesante, que su selección de los diferentes activos sea adecuada y que ya restando las comisiones tengamos rendimientos bastante competitivos, que hasta el momento lo ha logrado. Para que sea muy práctico este video, les quiero enseñar directamente cómo se ve desde una pantalla de una casa de bolsa. Aquí, por ejemplo, se puede seleccionar diferentes mecanismos e instrumentos de inversión. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de acciones o ETFs, sería en esta sección. Y aquí está la parte de fondos. Fondos de deuda, corporativa, bancaria, gubernamental, fondos accionarios, fondos mixtos. En este caso es un fondo accionario y bueno, tenemos otros instrumentos. Entonces, una vez que seleccioné fondos accionarios, voy a buscar justamente el de robótica. Aquí voy a tener el precio de cada una de estas acciones, de estos títulos de los fondos. Fíjense cómo los fondos, sobre todo sus títulos, son bastante accesibles en cuanto al precio de una acción, pero cada fondo va a tener un mínimo. En este caso ya hablábamos que robótica tiene un mínimo de 10,000 pesos para invertir, pero bueno, dependiendo del fondo hay unos que incluso no nos piden mínimos. Aquí nos van a poner los diferentes rendimientos con ventanas de 1 año, de 3 años, de 5 años. Esto lo hacen para que sea congruente justamente con los plazos y los horizontes, que en este caso, al ser fondos accionarios, nos interesa ver el desempeño de periodos largos de tiempo. Y aquí tenemos el rendimiento a 1 año, justamente esta consulta, 54%. Realmente les decía que es un atípico de este año bastante favorable. No hay información a 3 y 5 años por la naturaleza que es joven este fondo. Aquí podemos ver la ficha informativa, que va a ser mucha la información que ya revisamos justamente en el video. Y ya simplemente para hacer una compra, pues simplemente seleccionamos robótica, doble clic, y aquí podemos nosotros seleccionar cuántos títulos. Por ejemplo, alguien que comprara 10,000 títulos, en automático nos va a computar por el precio, en este caso por 1.59 de cada acción, estaría superando el monto mínimo y ya solamente le damos continuar para que se ejecute la compra. Pues ya tenemos otra alternativa más. Aquí abajo te voy a dejar más información al respecto de esta casa de bolsa regulada donde podemos acceder a este fondo. Y bueno, no olvides darle like, suscribir y activar la campanita para los próximos videos financieros de cada semana. Enhorabuena, vas muy bien. Sigue con tu aprendizaje financiero. Aquí hay otros videos bastante interesantes.